Hay un mito muy extendido que dice que la literatura infantil y juvenil es un género menor que cualquiera puede hacer y que al lado de la literatura de adultos no tiene apenas, no es competencia. Pues ese mito, que no es cierto, se puede estudiar y podemos darnos cuenta por qué no es cierto gracias al libro que os voy a comentar ahora mismo. Soy Jacobo Feijó y este canal va de libros y narrativa. Puedes seguirme en redes. Por 25 euros, Páginas de Espuma ha publicado el libro de Chiqui Fabregat, Escribir infantil y juvenil. Un libro de la friolera de 470 páginas, del cual, como podéis ver, he tomado notas por todas partes. Este libro es maravilloso. Fiel al orden que sigo usualmente, primero hablo de la editorial y del ejemplar físico y luego del contenido. Páginas de Espuma es una editorial que se ha posicionado sobre todo en publicación de relato corto y cuento, algo que por el ritmo del mercado ha ido flexibilizando y aceptando otro tipo de obras nuevas que no son estrictamente cuento o relato corto, como por ejemplo este libro técnico o este manual de Chiqui Fabregat. El libro está muy bien maquetado y encuadernado y editado, como podéis ver, con ese papel ahuesado que me enamora. La letra es legible, es un libro legible, fue buena fuente tipográfica, buen espaciado. Mirad, ¿veis? Es un libro que invita a leerse y que se hace amable a la lectura, nos facilita la lectura. Entonces, en ese aspecto, muy bien, bueno, con sus solapas. Ya os dije que tiene muchísimas páginas, 470 páginas aproximadamente. Entonces, en ese aspecto, Páginas de Espuma, muy bien. Un libro que se paga bien a gusto. Y el contenido es oro en paño. Lo que hace aquí Chiqui Fabregat, se ha caído algo por ahí detrás. Es el fantasma que me dice que ya deje de grabar, pero no le voy a hacer caso por esta vez. Chiqui Fabregat hace un manual muy práctico, con ese color verde como su pelo, ese verde tan bonito que utiliza. Hace un manual muy práctico donde no solo derriba los mitos de la literatura infantil y juvenil, como ese de que es muy fácil hacer y que es un género menor, sino que además entra en consideración de varios aspectos que cabe analizar. Roza un poco pues cómo editar, cómo funciona el mundo editorial, pero sobre todo en lo que más se centra, dado que además Chiqui está en la escuela de escritores, en lo que más se centra es en la composición de la literatura infantil y juvenil. Por ejemplo, os voy a leer el índice, no solo trata temas como ciencia ficción, el miedo, el género negro, el amor, sino que también nos metemos en la estructura, tensión narrativa, diálogos, narradores, naturalidad, personajes, cómo hacer personajes, tipos de personajes infantiles que no son iguales a los juveniles, temas que se tratan, límites. ¿Tienen límites la literatura infantil y juvenil? A raíz de todo este bosquejo de cosas que trata, Chiqui hace un manual que hay que tener encima de la mesa a todos aquellos que les interese o les guste la literatura infantil y juvenil. No solo que trabajen de ella, como yo, que como autor me he tenido que estudiar esto, porque más allá de lo que pueda yo saber por mi experiencia, mi conocimiento o mi interés, Chiqui me ha matizado algunos aspectos y me ha dado algunas claves, e insisto, muchas claves, que me permiten ampliar mi conocimiento, mejorar mi técnica y conseguir de esta manera mejores contratos editoriales. ¿Por qué? Porque la obra gusta más, está mejor escrita y llega más al público. El manual es completísimo, no solo digo para aquellos que les interesa el tema, no solo para aquellos que quieren escribir infantil y juvenil, sino para aquellos que estén más consagrados y quieran plantear otros puntos de vista o revivir o reciclar o contraponer los suyos, sus puntos de vista o sus conocimientos. Quiero refrescar mis conocimientos, ver otros puntos de vista para que me los cuestionen, otras formas de verlo, matices, cosas que no sabía de este tema de temáticas. Entonces, en ese aspecto es un manual muy completo. Sí que tiene una forma de redactar dinámica. Obviamente el manual a veces se puede hacer más lento cuando hay, por ejemplo, una enumeración de temas. Lógicamente, cualquier manual que te enumere temas, terror, fantasía, misterio, pues puede llegar a ser algo más farragoso. Pero en general,
salpica con muchos ejemplos, salpica con explicaciones, algunas incluso que se acercan a lo erudito, sin ser académicas y por lo tanto pesadas, sí que dan unos consejos, unas pinceladas de literatura de conocimiento profundo y que se agradecen mucho a los enamorados como yo de la teoría. Entonces, en ese aspecto, no solo con los ejemplos que pone, sino que con el ritmo de narrativo que tiene Chiqui, la frescura y la forma moderna de narrar, se hace un libro muy, muy ameno, muy digerible. Yo me lo devoré en nada, vamos, creo que en una semana lo tenía más que estudiado, analizado, leído y empapado, me empapé de él. Es un libro que os recomiendo mucho si os interesa el tema de la literatura infantil y juvenil, y si solo os interesa el cómo escribir o cómo escriben los escritores, también es un libro que se puede acercar bastante a ese tema, porque aunque no lo trata expresamente, sí trata tangencialmente todo el acto de componer narrativamente, de escribir, de crear obras narrativas. Escribir infantil y juvenil, Chiqui Fabregat, Escuela de Escritores, Manual de Escritura de Literatura Infantil y Juvenil, páginas de espuma, 25 euros. Un último apunte, os dejo por supuesto el link por ahí abajo para que lo adquiráis a golpe de un clic. Un último apunte: Chiqui se inclina mucho por la literatura como algo lúdico, algo divertido, que tiene que entretener y divertir a los niños. Esto es un punto de vista que no acabo de compartir del todo. Sí que acepto eso, pero creo que tiene que dar más. Desde mi punto de vista tiene que plantear inquietudes la literatura y dejar al niño con dudas y pensando para que él tome su propia decisión en la vida. Pero me ha gustado mucho que ella insista además en este punto, que para ella la literatura es eso. Me gusta mucho porque contrapone a mi forma de entender la literatura infantil y juvenil el punto de vista de Chiqui, y eso me hace entender los motivos y open mind, como dicen los extranjeros, abrir más mi mente a otros puntos de vista que yo no comparto. Quiero escuchar a Chiqui con esa forma de defender lo que para ella es la literatura infantil y juvenil. Y esto es algo que aporta mucho valor a la obra, porque más allá de ser un manual, está provocando un debate en los lectores, un debate basado en distintos puntos de vista, y no se queda como un manual frío y puramente práctico, sino que se queda como un manual que pasa a ser ya una guía para tomar una actitud frente a las obras que tú haces. Para mí eso tiene un valor impresionante. No me enrollo más. Lo dicho, contenido fuera de serie, forma de expresión dinámica, amena, fresca, edición, maquetación y encuadernación de páginas de espuma, excelente. Escribir infantil y juvenil, Chiqui Fabregat. Nos vemos en el siguiente vídeo.